Muy bien, iglesia, pues formalmente permítanme bendecirles, que el Señor les bendiga. Amén. El Señor les bendiga más. Amén. Damos la bienvenida también a todos aquellos que nos ven a través de nuestro Facebook y a través de nuestro canal en YouTube. Desde este momento nos presentamos delante de la presencia del Señor, creyendo y sabiendo que es su palabra, Señor, la que ministrará, que tocará nuestros corazones, que ministrará nuestras vidas y que logrará sembrar y establecer en nuestras vidas los cambios necesarios para que pueda nuestra vida ser transformada. Así lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor por otro día y por otro privilegio más de poder compartir su palabra. Ya hoy cerrando la serie Llenando Vacíos. Hemos venido hablando unas 5 semanas. Hoy terminamos en la 5ª semana. A grandes rasgos hemos hablado sobre la decepción. Fue el primer tema que hablamos. Hablamos sobre el dolor y quebranto, sobre la inseguridad. Y la semana pasada hablamos sobre las tormentas. Esta semana vamos a estar hablando sobre nuestra humanidad, el vacío que produce en nuestras vidas cuando nuestra humanidad sale a flote y quizás no nos permite completar, terminar o hacer algo como Dios nos lo ha prometido. Todos y cada uno de nosotros hemos sentido o tenemos una instrucción de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una asignación como hacer, tenemos una tarea. La realidad es que en nuestra humanidad muchas veces se produce frustración cuando no podemos completar algo de lo que a lo mejor Dios nos ha dicho que debemos hacer. La realidad es que muchas veces nosotros nos comprometemos, hacemos compromisos en la iglesia, hacemos compromisos con algún familiar, y la realidad es que cuando a lo mejor nos habíamos comprometido, pero llegó el punto en el que a lo mejor por las circunstancias, por el cansancio, por la razón que sea, usted no pudo cumplir, su humanidad sale a flote y una pequeña decepción, una pequeña frustración, un pequeño sentir de incomodidad suele venir porque usted sabe que usted se comprometió, que usted sabía que tenía que hacer algo y no lo pudo hacer. Y la realidad es que cada uno de nosotros humanamente tenemos esa lucha, incluyendo nuestra lucha con lo que Dios dijo para nuestra vida. De hecho, muchas de las personas que se encuentran apartadas no regresan a los pies del Señor en muchas ocasiones por parte de su humanidad, porque se sienten que han decepcionado a Dios, no se sienten merecedores de regresar donde el Maestro, y la realidad es que muchas veces esta decepción y este sentir de que no puedo agradar a Dios por el error o la falta que cometí, los mantiene alejados de su presencia. Pero la palabra nos enseña, y es lo que quiero ilustrarles hoy a través de esta palabra para concluir esta serie de los vacíos. La realidad es que Dios conoce nuestra humanidad, Dios conoce nuestra naturaleza. De hecho, yo quiero que usted entienda que el problema de la humanidad y del no poder cumplir con la expectativa de lo que Dios pone en nuestras manos, la venimos arrastrando desde Adán y Eva. Y es parte de lo que provoca esa decepción, es parte de lo que provoca que Adán se esconda. Dios le dio una instrucción clara a Adán. Adán simplemente entregó su voluntad, entregó su autoridad y se esconde porque sabe que había decepcionado a Dios. Porque sabe que la instrucción que se le había dado no la había podido cumplir y prefiere esconderse y prefiere huir antes de enfrentar a Dios, sabiendo que lo que había hecho no le agradaba a Dios. La ventaja que usted y yo tenemos hoy día es que a través de la sangre de Jesucristo y del proceso de crucifixión, de muerte y de resurrección de Cristo, ese error se enmienda. Y hoy para usted y para mí, para todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y que hemos sido parte del proceso de transformación, como dice Romanos 12:2, en donde nuestra mente necesita amoldarse a lo que dice su palabra, no a lo que dice el mundo, no a las costumbres del mundo, sino que nos vamos yendo amoldando poco a poco. Usted y yo tenemos algo distinto, y es que para usted y para mí hay perdón aun cuando fallamos. Usted debe alegrarse por eso, porque aun cuando usted y yo fallemos, hay perdón. Pero tenemos que reconocer que muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, nos comprometemos con hacer algo, ponemos nuestra palabra, pero ¿sabe qué? Las buenas intenciones no son suficientes. Ese es el primer punto de hoy. Las buenas intenciones no son suficientes. Tenemos que darnos cuenta de lo que son las buenas intenciones versus lo que es nuestra realidad. Yo les quiero pedir que me acompañen a Lucas
capítulo 22. Y vamos a ir viendo cómo Cristo nos va a enseñar a lidiar con nuestra propia humanidad. Y al final de este mensaje vamos a tener la llave para poder dominar y conquistar nuestra humanidad y evitar que el vacío producido por nuestra humanidad, por nuestros errores, por nuestra carne, se pueda corregir. Amén. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Y en este momento estamos leyendo esto, el contexto, ¿verdad? Está Cristo hablando con sus discípulos, ya están en esos últimos momentos. Y Cristo le habla a Pedro para hablarle o para dejarle saber que se va a equivocar. Y le habla con anterioridad a que se equivoque para que sepa, te vas a equivocar, pero luego de que te equivoques hay algo que quiero hacer contigo. Y muchas veces nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra decepción, por nuestras faltas, pensamos que por haber fallado estamos descartados de volver a poder hacer algo. Muchas veces pensamos que como fallé, como me equivoqué, como no hice lo que debía hacer, ya se acabó el propósito por el cual Dios me había traído. Sin embargo, vamos a ver a través de la palabra que en realidad fallar, que en nuestra humanidad surja el vacío y la decepción que puede crear nuestra humanidad y nuestras faltas, no son una excusa o una razón suficiente para descartar nuestro llamado y nuestro propósito, porque cuando Dios nos llama por nuestro propósito, no por nuestra humanidad. Dios sabe nuestras limitaciones, pero Él quiere demostrar en nuestras limitaciones cuánto poder y cuánta gloria Él tiene. Si hay algo en tu vida que te limita, si hay algo en tu vida que es un problema, si hay algo en tu vida que representa un estorbo para tú quizás poder proyectarte como un buen cristiano, quiero que entiendas que puesto en las manos del Señor puede convertirse en la razón suficiente para que otra vida a través de ti pueda acercarse a los pies del Maestro. Quizás ahora no me entienda, vamos a leer Lucas 22 y vamos a verlo. Lucas 22, versículos 31 al 34. Simón, Simón, escuche bien lo que Jesús le está diciendo. Jesús le llama a Pedro Simón, que es su nombre original. Pero cuando Cristo llama a Pedro, le cambió su nombre, porque su nombre original era Simón, pero cuando lo añade al grupo de los discípulos, le dice, de ahora en adelante te vas a llamar Pedro. Pero Cristo se está refiriendo a Simón, o a Pedro, por su nombre natural, no por el nombre que le dio cuando lo llamó al propósito. Y quiero que entienda esto, porque todo lo que va a ocurrir en la vida de Pedro ocurre en su vida natural, pero no limita su potencial espiritual. Por eso Cristo tiene que decirle Simón, porque es al hombre, a la carne, a la humanidad la que va a ser tentada, la que va a ser probada. Pero Pedro, que es el nombre con propósito, es el nombre que tiene puesto en el reino de los cielos y tiene la capacidad y la autoridad para cumplir lo que Dios le dijo, ese va a seguir prevaleciendo. Quien va a ser puesto a prueba es Simón, que es su humanidad, que es su naturalidad, pero su humanidad no descarta el propósito, que es el nombre de Pedro, que fue por el que el Cristo lo llamó. ¿Me va entendiendo? Muy bien. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y voy a hacer un alto. Cristo le está hablando al ser humano llamado Simón, que espiritualmente tiene un propósito, que es Pedro, pero le está hablando a él diciéndole que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo, pero no para zarandearlo a él nada más. Pidió permiso, dice ahí, para zarandearlo a ustedes. Y quiero que vaya entendiendo esto, porque desde el principio que Jesús le muestra a Pedro que va a ser tentado, desde el principio está siendo claro que es Pedro el líder del grupo, porque le está diciendo, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, pero a quien se está dirigiendo es al líder.
Ahora escuchen lo próximo que viene. Versículo 32. Pero yo he orado por ti. Dice, oró por Pedro. Oró por el líder. Escuche bien. Para que no falle tu fe. Y tú, escuche bien, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Y voy a ir por partes para que usted me pueda entender. Jesús le está hablando a Pedro, a Simón Pedro. Lo llama por el nombre natural, no por el nombre con propósito o con llamado. Le deja saber que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo no solo a él, sino a todos. Pero está reconociendo que es Pedro el líder del grupo, porque cuando Cristo parte es él quien se va a quedar al frente. Le está diciendo, estoy orando por ti para que tu fe no mengue. Pero mire lo que le dice, ¿sabes qué? Tú te vas a ir, tú vas a fallar, tú vas a flaquear, tú te vas a ir. Pero cuando regreses, cuando hayas vuelto a mí, estoy en el versículo 32, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. La realidad es que muchas veces no nos damos cuenta que nuestra humanidad y muchas veces hasta nuestras caídas son necesarias y nosotros pensamos que nuestras caídas nos descartan. Pero según lo que Cristo le está diciendo a Pedro, le está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres un hombre con llamado, tú eres un hombre con potencial, pero le estoy hablando a tu humanidad, le estoy hablando a tu estuche, le estoy hablando a tu cuerpo. Simón, el hombre que nació de Jonás, que era su padre, no Jonás el de la historia del gran pez, se llamaba Jonás su papá. Le dice, hijo de Jonás, Simón, tú, el hombre natural, quien se crió, quien era pescador, tú, tu cuerpo va a ser probado, va a ser tentado junto al resto de los grupos, pero mi oración está concentrada en ti, porque cuando el enemigo divide o elimina al pastor, las ovejas se esparcen. Y tú como líder vas a salir, te vas a apartar, te vas a equivocar. Sin embargo, cuando regreses, Cristo le está diciendo, vas a fallar, te vas a equivocar, pero ¿sabes qué? Va a haber un momento en que vas a recapacitar. Y yo no sé si esto les recuerda la historia del hijo pródigo. Te vas a equivocar, te vas a alejar, pero cuando regreses, cuando vuelvas al grupo, cuando te des cuenta de que tu humanidad no es un impedimento para poderme servir, necesito que utilices el error por el que pasaste, la experiencia por la que viviste, el dolor que sufriste al traicionarme, al salir corriendo, al abandonarme, al negarme, al rechazarme. Necesito que utilices esa experiencia de vida para que fortalezca al resto del grupo. Y yo quiero que tú entiendas en esta hora que nosotros pensamos y utilizamos como excusa para no regresar a los pies del maestro, que muchas veces hemos fallado, que muchas veces nos hemos equivocado, que muchas veces hemos dejado en vergüenza el nombre de Cristo por las cosas que hemos hecho. Pero yo quiero que tú entiendas en esta mañana, hijo de Dios que me estás escuchando, que cuando tú fallas, cuando tú te equivocas, hay algo que va por encima de ti, hay un llamado, hay un propósito, y a pesar de tus errores, a pesar de tu falta, hay algo, hay una experiencia por la que pasaste, que a lo mejor fue tu propia decisión, a lo mejor la tormenta en la que estás fue la decisión de haber tomado el pique en la dirección contraria como Jonás. Pero quiero que tú entiendas que esa experiencia en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio del vacío, en medio del dolor, en medio del sufrimiento que te puedas encontrar, cuando decidas regresar a los pies del maestro, necesitas hablar
de lo que viviste. Porque hay alguien que va a ser fortalecido. Mire cómo lo dice el versículo 32 al final. Cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Quiere decir que muchas veces lo que para nosotros implica ser descartados por Dios, por nuestros errores, para Cristo representa una experiencia de vida para fortalecer a otros en el caminar que tú y yo estamos, y que a lo mejor se siente tan descartado como tú, pero cuando regresas a los caminos del Señor te das cuenta que lo único que necesitas hacer para que otro pueda ser fortalecido es hablar de lo que tú pasaste. Pero el enemigo utiliza todos nuestros errores en nuestra contra. Como estuvimos experimentando en las charlas de este fin de semana, escuchamos el testimonio de Ricardo Rodríguez y su esposa, donde su esposa le fue infiel. Ellos escribieron su historia, escribieron un libro, se llegaron inclusive al punto casi de tener que divorciarse, se separaron, hicieron todo el trámite, pero ¿sabes qué? Dios lo volvió a juntar. Pero el pensamiento de culpabilidad, de señalamiento que había en esta mujer le impedía regresar a la iglesia, le impedía regresar a su casa por una sola razón: la vergüenza. Y la realidad es que el enemigo utiliza nuestra vergüenza cuando en nuestra humanidad fallamos para evitar que regresemos al lugar donde siempre debimos haber estado. Y en la medida en que nuestra humanidad sea quien controle nuestra vida y no podamos entender que más allá de nuestras faltas, más allá de nuestros errores, más allá de nuestras debilidades, hay un plan perfecto de Dios, hay un propósito con el que usted y yo cargamos, y que Dios no necesita nuestra perfección. Él es perfecto, Él necesita nuestro compromiso, Él necesita que aunque nos vayamos por un instante, podamos regresar, porque cuando regresemos hay algo que podemos contar, hay alguien a quien podemos fortalecer, hay alguien a quien podemos darle nuestro testimonio, y hay alguien que puede decir: no soy yo el único. Usted sabe la carga que alguien puede sentir que se le quita cuando sabe que ya hay alguien que tropezó y que todavía hoy le puede servir a Dios a pesar de que tropezó. Usted sabe la vergüenza que le puede quitar a una vida cuando siente que lo que hizo es tan malo y tan atroz que no merece servirle al Señor. Pero la realidad es que la gente no entiende que no hay falta tan grande, que no hay error tan grande, que no hay pecado tan profundo que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, a través del arrepentimiento, no pueda recibir perdón. Yo se lo voy a decir otra vez porque a lo mejor usted no lo entendió. No hay pecado tan grande, no hay falta tan grande, no hay error tan profundo que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo y que no pueda recibir su perdón a través del arrepentimiento. Y usted tiene que entender que la vergüenza va a ser que nos apartemos y que no querramos regresar. Pero nuestro compromiso con Cristo debe hacernos regresar y saber que no solo es regresar, sino que una vez regrese hay que fortalecer a alguien. Parte de lo que aprendimos ayer en la charla es que lo que nos ayuda a sanar, lo que nos ayuda a restaurar nuestro corazón, lo que nos ayuda a poder quitar el dolor causado por una falta, por un error o por un pecado, es el poder ayudar a otros. Aquellas personas que quizás han fallado, como lo hizo en un pasado la esposa de Ricardo Rodríguez, se han dado cuenta que contando su testimonio han quitado de sí la culpa, han quitado de sí el dolor y el quebranto, porque honestamente se arrepintieron delante de la presencia del Señor, porque honestamente decidieron comenzar a hacer las cosas de la forma correcta. Y lo que va quitando y sanando el corazón es saber que su experiencia puede ayudar a fortalecer a otros, para evitar que caigan en lo mismo, o sencillamente para, si caíste, poder extender la mano, mostrar misericordia y decir: ¿sabes qué?
Dios todavía te ama. La sangre de Cristo todavía puede limpiar tu pecado. Eso se merece un aplauso del Señor. Pero vamos a ver el contraste entre lo que son las buenas intenciones y la realidad, que es este primer punto. Y el contraste entre las buenas intenciones está en el versículo 33, donde Pedro le dice: estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero la realidad de Pedro fue que antes de que el gallo cantara 3 veces, había negado que conocía y que le servía al Maestro. Ese es el contraste entre nuestra intención y nuestra realidad. ¿Y por qué Cristo habla con él antes de que suceda todo esto? Para que Pedro tuviese la suficiente autoestima, para que tuviera el suficiente valor y supiera: te he escogido como líder, sobre ti voy a edificar la iglesia, eres tú el líder y el que va a estar a cargo de esta gente. Tus errores no van a ser suficientes para anular tu propósito. Quiero que sepas que me vas a fallar, quiero que sepas que yo sé de antemano que me vas a fallar, pero aún así el propósito por el cual Dios te llamó, la razón por la que te añadí a los discípulos, la razón por la que fui a buscarte y te llamé por tu nombre, la razón por la que te di un nombre nuevo conforme a tu propósito, no va a ser descartada a pesar de que me vas a negar. No hay espacio para la vergüenza cuando le servimos al Maestro. Eso está bueno para un poco. No hay espacio para la vergüenza cuando le servimos a Cristo. No hay espacio. Porque la realidad es que Cristo sabe de antemano cuándo, dónde y cómo le vamos a fallar. Le dijo: sé lo que vas a decir, sé cuándo lo vas a hacer y sé lo que vas a hacer cuando lo hagas. Sé que cuando me niegues te vas a ir. Cristo se lo dijo: sé que te vas a ir, pero cuando vuelvas. Ya Cristo sabía que la vergüenza le iba a hacer alejarse. Pero le está diciendo de antemano: sé lo que te va a pasar, sé lo que vas a decir. Yo no voy a estar ahí, pero yo sé lo que vas a hacer. Escúcheme. Y muchas veces caemos en la trampa y se nos olvida que Dios está en todas partes. Y que aunque nuestro compromiso no haya sido quizás en la iglesia, delante del pastor, con la congregación o con alguien que sabía que le pertenezco a Cristo, a veces se nos pasa por alto y pensamos: nadie lo va a saber. Lo que estoy haciendo mal nadie lo va a saber porque lo estoy haciendo por acá, lo estoy haciendo escondido. No hay nada oculto que no salga a la luz. Pero quiero que entiendas que aunque lo hagas en lo oculto, aunque lo hagas en público como Pedro, Cristo sabe de antemano en qué tú vas a fallar, cómo vas a fallar, cuánto tiempo vas a estar fallándole, pero te está diciendo de antemano: vas a regresar también. Y quiero que entiendas que si a lo mejor, quizás tú que me estás viendo a través de estos medios, si a lo mejor en este momento te encuentras distante de la iglesia, te encuentras distante de los pies del Maestro, por la razón que sea, quiero que entiendas que Dios en esta hora te está diciendo: es tiempo de que regreses. Es tiempo de que vuelvas a casa. Es tiempo de que entiendas que la vergüenza nunca va a ser más grande que la misericordia y el amor de Dios. Que no hay pecado tan grande, tan profundo, que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo y solo necesita arrepentimiento. Este versículo 32 en la versión Reina Valera dice: cuando te arrepientas y regreses. Cuando te arrepientas. Porque es importante que reconozcamos cuando nos equivocamos, pero para poder regresar y que se cumpla lo que Dios ha dicho, necesitas el proceso de arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es simplemente sentir culpa por lo que hiciste. El arrepentimiento no es solo sentirte mal y no sentirte cómodo con lo que está pasando. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad donde determinas
no volver a fallar en lo que ya encontraste que hoy fallaste. Eso es el arrepentimiento. No es el sentirte culpable. Usted sabe cuánta gente llora, se entristece cada vez que falla, pero en realidad al otro día vuelve a fallar en lo mismo. Y quiero que sepa la razón. No hay arrepentimiento. Solamente hay dolor, tristeza, angustia, quebranto, porque sabe que lo que está haciendo está mal, pero hasta que no haya arrepentimiento, su conducta seguirá siendo la misma. Por eso Cristo le dijo, vas a huir, pero cuando te arrepientas, cuando regreses, hay algo de qué hablar. Porque cuando tú estás convencido de que lo que hiciste está mal, comienzas a hablarle a otro, oye, no lo hagas. Yo viví el error. Yo viví las consecuencias. Yo sé lo que es el dolor y el quebranto por haberlo hecho. Le voy a poner un ejemplo más sencillo. Lo vivimos la semana pasada. Cuando usted pasa por una carretera y a lo mejor hay tapón, a lo mejor hay un agujero, hay un accidente, a lo mejor pasó algo, lo primero que usted hace es lo que hicimos aquí. Empezamos a mandarnos textos, tomen rutas alternas, esta carretera está cerrada. Y quiero que usted entienda que es lo mismo que debemos hacer cada vez que nos apartamos y regresamos. Debemos hablar de cuál es la carretera que está cerrada. Debemos hablar de cuál es el sitio donde hay problemas. Debemos dejar saber, oye, yo caí ahí. Estos fueron los pasos que fui siguiendo para poder caer ahí. Quiero que te alertes, quiero que entiendas que si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a terminar igual que yo. Y no quiero condenarte por lo que estás haciendo, pero quiero que entiendas que lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Que si caes en el mismo agujero donde yo caí, quiero que sepas que hay esperanza. Pero quisiera evitar que cayeras en el agujero que yo caí. Gracias, Señor. Y si caíste en el agujero, por favor, si cayó en el agujero, quítese su rol de papá y de mamá y no le diga te lo dije, porque el te lo dije duele más que el saber en dónde está. El te lo dije cancela, quiero que usted lo entienda, el te lo dije es como un pero, cancela todo lo que va a venir ahí adelante. Cuando usted pone un pero, cancela todo lo que dijo primero, ¿verdad? Cuando usted va a decir te lo dije, pasa lo mismo, pero de todo lo que va a decir después. No diga te lo dije. Ya suficiente condenación hay, ya suficiente vergüenza tiene, ya suficiente dolor y quebranto siente, porque sabe que su humanidad falló a lo que es su ideal. No hay que meterle la llaga dentro. Hay que ayudarlo a curarlo. Hay que ayudarlo a rescatarlo. Hay que ayudarlo a que regrese a casa. Y que junto con su regreso pueda fortalecer a otro. Por eso usted va a ver que la técnica de grupos como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos es una reunión en grupo donde hablas. El hablar, si usted supiera cuánto el hablar nos libera. Yo salgo de aquí el domingo libre. Cuánto el hablar nos libera. Usted no sabe toda la presión que usted tiene ahí adentro simplemente por no hablarlo. Cuando usted lo habla, usted dice, ya, lo saqué del sistema. Yo le conté la situación que tuve 2 años viendo a esta persona y sintiendo en mi corazón el deseo, lo hablamos un jueves aquí en el estudio, sintiendo en mi corazón el deseo de hablarle, de pedirle perdón, pensando qué él estará pensando de mí, qué estará diciendo de mí, qué estará pensando sobre mí. Y simplemente bastó acercarme, hablarle. No solamente usted se va a vaciar, se va a drenar, se va a descargar, sino que va a hacerle entender a otros que aún el peor error dentro de nuestra humanidad, aún el peor vacío provocado por nuestra humanidad,
aún el peor rechazo a Cristo y a lo que hizo por nosotros a través de nuestros actos, cuando lo rechazamos, cuando decimos no me interesa lo que estás haciendo, no hay nada tan ancho, tan alto, tan profundo que no pueda ser cubierto con el arrepentimiento y presentado en la cruz. La sangre de Cristo tiene un poder más allá de lo que nuestra mente puede entender. Quizás la mente religiosa no va a poder procesarlo y va a decir, ¿sabes qué? Si lo hiciste y viviste en la iglesia, ya hay condenación para ti porque hiciste lo malo sabiendo lo bueno. Escúcheme, por favor. Porque Cristo se dirigió a los que fallaban, a los que se equivocaban, a los que estaban mal, para extenderle la posibilidad de que se arrepintieran, de que se convirtieran, de que le siguieran, de que le sirvieran. Y si hoy hay iglesia, si hoy existe iglesia, no es por los fariseos, por los maestros de la ley, es por aquellos que estaban perdidos y condenados por los fariseos, pero que a través de la sangre de Cristo recibieron el perdón. Nuestra humanidad nunca va a ser suficiente excusa, razón o motivo para que el plan perfecto de Dios se aparte de nosotros. Sí hay una realidad: mientras estemos apartados, Dios no puede cumplir con su propósito. La luz no puede habitar en las tinieblas, pero no significa que unas tinieblas no puedan convertirse en luz. Eso está bueno para otro post. La luz no habita en las tinieblas, pero al Dios que usted y yo le servimos es el Dios que cambió las tinieblas y dijo: hágase la luz, y hubo luz donde no había. Dios no habita en las tinieblas, pero puede convertir las tinieblas en un lugar con luz. Cuando usted se apartó, cuando usted hizo algo que no fue lo que Dios le mandó, cuando usted negó al Cristo al que usted le sirve, ciertamente las tinieblas entraron a su vida. Pero tiene que haber un punto en nuestra vida en donde la luz regrese, en donde decidamos regresar a la luz y algo nuevo vaya a cambiar y vaya a comenzar a surgir y podamos fortalecer a alguien. Alguien puede darle gracias al Señor. Así que Cristo le habló al hombre, no al propósito. El nombre de Pedro representaba el propósito por el cual Cristo lo había llamado. Escuche bien, y eso está en Juan. Acompáñeme en Juan para que usted vea el momento en que Cristo cambia su nombre. Juan capítulo 1, el versículo 42. Y este es el momento en cuando Cristo, me gusta la nueva versión internacional porque dice Cristo mirándolo fijamente. Juan capítulo 1, versículo 42. Jesús, mirándolo fijamente, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. En otros evangelios dice Jonás. Serás llamado Cefas, o es decir, Pedro. Y en el momento en que Cristo llama a Pedro, le cambia su nombre. Llamó a Simón, pero de ese punto en adelante se convirtió en Pedro. Y es importante que entienda esto, porque cuando Cristo confronta a Pedro, lo llama nuevamente por su antiguo nombre, dejándole saber: le estoy hablando a tu cuerpo, le estoy hablando a tu humanidad, porque Pedro representa el propósito que hay en ti, pero tu humanidad va a pasar por un proceso de debilidad. Y cuando regrese va a poder cumplir con el nombre profético que te puse, que es Pedro, porque es el que va a cumplir con la misión para la que te llamé. Y quiero que entiendas esto, porque es que en muchas ocasiones pensamos que hay llamado, hay un ministerio puesto en nuestras manos y que nuestros errores nos descartan para poder ejercer el ministerio. Y la realidad es que nuestra humanidad
Dios la conoce. Cristo murió para vencer nuestra humanidad y ciertamente hay que hacer un esfuerzo para convertirnos en una nueva criatura, pero eso no implica que vayan a haber nuevos retos, nuevas debilidades, nuevas situaciones que nos puedan hacer caer, y el hecho de que caigamos no quita el llamado para el que Dios nos llamó, valga la redundancia. Eso no quita el propósito para el que Dios nos llamó. Gracias, Señor. En el libro de Mateo, ese Mateo, vamos a ver el propósito de Pedro cumplido. Mateo 16, versículos del 16 al 19. Mateo 16, del 16 al 19. Hay una pregunta que Cristo presenta a sus discípulos. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres el Cristo. Pero escuchen la respuesta que da Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Lo ve aquí que dice Jonás. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Escucha el versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y es impresionante cómo Cristo, sabiendo de lo que iba a copiar Pedro, no solo lo llama, no solo lo escoge, le anticipa su error, le deja saber el plan de perdón y redención contra su vida, y le establece: sobre ti, sobre tu fundamento, sobre el nombre que yo he puesto nuevo al llamarte, voy a construir el reino de los cielos. Y escucha bien lo que te estoy diciendo: todo lo que tú ates lo vas a atar aquí en la tierra, y así mismo se va a atar en el cielo. El hombre imperfecto que lo negó 3 veces, el hombre que salió corriendo y huyendo, al hombre que Cristo tuvo que decirle: vas a huir, pero cuando regrese, cuando te arrepientas, vas a volver al grupo y vas a fortalecer a tus hermanos. Ahora le está diciendo: es sobre ti, hombre imperfecto, hombre que me negaste, hombre que me traicionaste. Como regresaste, te arrepentiste y hablaste y fortaleciste a aquellos que estaban contigo, ahora puedo cumplir con el propósito. ¿Cuál es tu propósito? Todo lo que ates en la tierra, así mismo se va a atar en el cielo. Todo lo que desates en el cielo, así mismo se va a desatar en la tierra. Quiero que tú entiendas que tu humanidad no descarta el propósito de Dios en ti. Sí necesitas sujetar tu humanidad, pero tus errores y tus faltas, si son puestas en las manos de Cristo, si son con arrepentimiento, y si hay un clamor de la sangre de Cristo sobre tus faltas, hay una nueva oportunidad de que el propósito para el cual Dios te llamó y te cambió el nombre y te puso un propósito pueda cumplirse. Gracias, Señor. Así que tu humanidad no limita lo que Dios puede hacer contigo. Ese es el segundo punto. Tu humanidad no limita lo que Dios puede hacer contigo. Tu humanidad no va a limitar lo que Dios puede hacer contigo. Nuestra oración nos va a ayudar al enfoque. Nuestra oración nos va a ayudar al enfoque y a mantenernos en la dirección correcta. Esta es la llave. Esta es la solución al problema de nuestra humanidad. Porque no solamente le voy a decir cuál es el problema que tenemos, cuáles son las circunstancias, sino también le voy a dar la llave para que pueda resolver su problema. Porque nuestra humanidad es un problema.
Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestras faltas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, se convierten muchas veces en un problema. Pero ¿cómo resuelvo el problema de mi humanidad? ¿Cómo evito que el yo no provoque o no desate lo que Dios quiere para mí? Cristo nos lo enseñó. Búsquese en Lucas 22. Lucas 22. Lo tengo corriendo por los evangelios. Lucas 22. Versículos 39 al 45. Lucas 22, 39 al 45. ¿Lo tienen? Dice: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar le dijo, escuche bien, oren para que no caigan en tentación. ¿Cuál es la solución para yo poder lidiar con mi humanidad? Orar. Pero escuche bien, porque no se trata de orar para pelear con Satanás. Yo quiero que usted sepa que usted y yo vivimos en un momento en el que Cristo venció a Satanás. Y quiero que entienda que nuestras oraciones no deben ser dirigidas para tratar de vencerlo. Porque si esas son nuestras oraciones, estamos dirigiendo nuestras oraciones en el sentido contrario. Yo no necesito orar para que Dios o Cristo venza a Satanás. Ya eso fue hecho en la cruz del Calvario. Yo necesito orar para entender la voluntad de Dios y así yo poder cumplirla. Jonás, en medio de su proceso de dolor, lo que buscó fue la presencia de Dios para poder entender lo que estaba pasando. Pero no comenzó a hacer una guerra contra Satanás, porque sabe lo que hemos aprendido de la palabra, inclusive lo que vimos aquí con los discípulos, cuando Cristo le dice: Satanás los va a zarandear. Es que Satanás no hace nada en nuestras vidas sin que Dios le haya dado permiso. Y quizás el propósito por el cual Satanás está interfiriendo en nuestras vidas es distinto al por el cual Dios se lo permitió. Satanás quiso tocar a Job para que se perdiera. Pero el propósito por el cual Dios lo permitió fue para que se acercara y conociera una nueva manera de ver a Dios. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que Satanás puede ir a pedir permiso a tu vida con un propósito, con un plan, pero Dios se lo va a permitir porque a través de eso que Él va a estar haciendo, hay un plan más grande, más perfecto, más poderoso de Dios que va a traer algo nuevo a tu vida. Y quiero que entiendas que lo único que va a poder hacer que tu humanidad se controle o se dirija en el camino correcto es la oración. No para enfrentar a Satanás, sino para entender la voluntad de Dios. Ya Cristo derrotó a Satanás. Yo lo único que necesito es entender el proceso por el que estoy pasando, o saber qué debo hacer en el proceso por el que estoy pasando. Ya Cristo lo derrotó. Él no me va a derrotar. Lo que yo necesito es entender qué yo tengo que hacer. A lo mejor el por qué nunca me entero, pero sí el qué debo hacer, Dios me lo va a revelar. Por eso le dijo: los vas a zarandear, pero cuando tú regreses arrepentido, necesito que hables para que los fortalezca. Porque el testimonio de Pedro, habiéndolo negado, habiéndolo apartado, era la palabra de fortaleza y de dirección que ellos iban a necesitar para cuando Cristo partiera, pudieran seguir haciendo lo que tenían que hacer. Gracias, Señor. Escuche bien, el versículo 41. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Cristo ahora está orando. Y escuche nuevamente la oración de Cristo. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. El principio de la oración, Cristo está diciendo lo que Él le gustaría que pasara.
Pero escuche el final de su oración. Dice, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y escuche y compare nuestras oraciones con la oración que le está haciendo Cristo. No se parece en nada, hermano. Usted y yo oramos para que Dios haga lo que nosotros querramos. Usted y yo casi siempre oramos pidiéndole a Dios como si fuera Aladino. Frotamos la lámpara y le decimos, esto es lo que quiero para mi vida. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y hemos puesto a Dios a trabajar como si fuera el genio para nosotros. Esa es la realidad. Y muchas veces nuestra frustración como cristianos se basa en que nuestras oraciones están en la dirección opuesta. Yo no debo orar pidiendo. Sí, yo hay momentos en que necesito pedir, pero la mayoría de mis oraciones deberían estar dirigidas, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Porque aunque hayas enviado a Satanás para matarme en la cruz, yo no quiero que se haga lo que yo quiero. Yo quiero que se cumpla lo que tú me mandaste a hacer. Cristo le está diciendo, yo no quisiera pasar por lo que sé que voy a pasar, pero ¿sabes qué? Yo prefiero que se cumpla tu voluntad, porque si tu voluntad se cumple, tú estás en control. Si se hace lo que yo quiera, estoy bajo mis reglas, estoy bajo mis condiciones, estoy bajo mi limitación, pero cuando tu voluntad es la que se cumple, tú estás en control. Así que aunque pueda venir el mismo enemigo desde el mismo infierno y abrirse contra tu vida, quiero que entiendas algo. Tu oración no debe ser para pelear contra Satanás, debe ser para pedirle a Dios que se haga tu voluntad. Porque si Cristo permitió que eso pasara, si Dios permitió que esa prueba pasara, es porque algo bueno en ti va a traer. Todo obra para bien de aquellos que aman al Señor. Si hay algo malo que está pasando en tu vida, Dios lo ha permitido, pero de lo malo hay algo bueno que va a pasar. Hay un testimonio que cuando regreses vas a contar. Hay alguien que vas a fortalecer. Hijo mío, debes entender en esta hora que si hay algo por lo que estás pasando, Dios lo está permitiendo y no va a terminar con tu vida, pero cuando el proceso termine, hay la vida de alguien que vas a restaurar, la vida de alguien vas a rescatar, vas a testificarle y vas a fortalecer a alguien. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y tu oración debe estar enfocada en que se cumpla la voluntad de Dios. Si nuestra oración, más que pedir y quejarnos, se convierte en Señor, ayúdame a entenderte. Señor, que se cumpla tu palabra. Señor, que tú me sigas utilizando. Yo sé que este momento es el más difícil de mi vida, pero ¿sabes qué, Señor? Muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Muestra tu gracia, Señor. Muestra tu misericordia. Señor, que se haga conforme como tú quieras. Si nuestras expectativas comienzan a girar en torno a lo que Dios quiere hacer, nos vamos a frustrar menos. Pero si nuestras expectativas giran en torno a lo que estamos pidiendo, cuando no se cumplan porque no es la voluntad de Dios, entonces vamos a ver a Dios como malo por no complacer lo que yo le estoy pidiendo. Pero cuando yo aprendo a que mi oración lo que hace es conectarme con su voluntad. Cristo está en un punto en donde su humanidad está a flor de piel. Siente el dolor y el quebranto y sabe lo que viene para su cuerpo y para su vida, y le está diciendo, Señor, si es posible, aparta esta situación difícil de mí. Pero luego recapacita y dice, yo sé que tú me enviaste con un propósito. Yo sé que si yo no entrego mi cuerpo y paso todo este dolor, el resto del mundo va a perder la posibilidad de salvarse. Yo sé que si mis llagas no son abiertas, si no creo cicatrices en mi cuerpo, no hay perdón, no hay sanidad para sus enfermedades. Si mi sangre no es derramada, no hay perdón para sus faltas. Cristo está chocando con su humanidad y con su realidad, pero en su oración delante del Señor le está diciendo que se haga tu voluntad. Y la oración es la llave para yo poder sujetar mi humanidad a la voluntad de Dios. Porque la oración me conecta
con aquel que es el que escribió el libro. La oración me conecta con aquel que me dio un nuevo nombre. La oración me conecta con aquel que dice en Jeremías que desde antes de la fundación del mundo ya me conocía. Aquel que sabía mis pros y mis contras. Aquel que a pesar de tantos contras que pueden existir en mi vida decidió llamarme. Aquel que a pesar de saber mi debilidad más profunda decide usarme, porque en medio de mi debilidad es Él quien se glorifica. Y el protagonismo queda eliminado y echado a un lado cuando yo a través de mi oración puedo hacer su voluntad y saber que mis limitaciones no son las limitaciones de Dios y que Él puede hacer en mí aún lo que yo sé que yo no soy capaz, porque como no se trata de mí, sino de aquel que me llamó, de aquel que me formó, de aquel que me cambió el nombre, el que yo pueda o no pueda, o piense que pueda o piense que no pueda, lo va a hacer. Moisés se presentó delante de Dios y le dijo: Señor, yo soy tartamudo, es que yo no necesito que tú domines la boca, yo necesito que tú me obedezcas, porque lo que vas a decir te lo voy a decir yo, pero si eso es un impedimento, que tu hermano hable por ti. Lo que para nosotros es un impedimento, para Dios no lo es. Y cada vez que oramos por las razones incorrectas, Dios termina dándonos 4 bofetadas y diciéndonos: ¿sabes qué? Es que eso no es una excusa para mí. Yo quisiera que usted pudiera entender que su humanidad, aunque para el mundo representa una debilidad, aunque para el mundo representa una razón inclusive de rechazo, porque nuestros errores y nuestras faltas, nuestras equivocaciones para la sociedad en muchas ocasiones implican rechazo, pero para Dios representan el espacio en donde Él puede glorificarse. Dice que a lo más vil y rechazado del mundo Él llama, ¿para qué? Para avergonzarlos, porque el mundo piensa que tiene el control de todas las cosas, porque el mundo piensa que hay unas cualidades que son las necesarias para poder hacer tal o cual cosa, y Dios dice: ¿sabes qué? Voy a demostrar que no. Cuando David se para frente a aquel gigante, el mundo vio a David como el menos calificado. De hecho, lea la historia. Goliat pide un hombre, pero Dios está pasado. Dios pide un hombre, Goliat pide un hombre y Dios le manda a un adolescente. ¿Tú quieres enfrentarte a un hombre? Tranquilo, papá, que yo te voy a noquear con un chamaquito. Y la realidad es que lo que para el mundo es menospreciado, lo que para el mundo no vale nada, lo que para el mundo no puede ser utilizado, para Dios es el blanco correcto. Porque ahí puede demostrarse su gloria y su poder. Saúl salió corriendo atemorizado cuando vio que era David quien se iba a enfrentar, y dijo: espérate, yo no quiero hacerme responsable de que este gigante te apacharre, por lo menos yo te voy a prestar mi armadura. Y dice que David se la puso y que como que no se podía ni mover, era muy pesada para su cuerpo, no tenía la estatura, no tenía la forma del cuerpo. Y David dijo: no, yo voy a pelear con lo que Dios me dio, yo voy a pelear con la experiencia que Dios me dio. Yo quiero que tú entiendas que tu humanidad puede representar un problema para el mundo. Para David representó la capacidad y la cualidad que necesitaba. David no enfrentó al gigante con la espada ni con aquel caparazón, lo enfrentó con lo que enfrentaba su día a día, con la onda y con la piedra. No te pongas el traje de otro, no te pongas el caparazón de otro, no trates de usar la espada de otro. Usa lo que para otros parece que es una humanidad, una sencillez, una debilidad, porque en medio de eso Dios puede mostrar su gloria.
lo que para el mundo es despreciado, esos son los que a Dios le encanta usar. Aquellos que su testimonio uno los ve y uno dice, ¿y este muchachito y esta muchachita dónde va a parar? Cuando son tocados por el Dios poderoso al que usted y yo le servimos, grandes cambios ocurren. Y créame que no importa cuán malo sea tu testimonio, Dios lo puede tornar en algo utilizable para fortalecer a otros. No importa cuán profundo hayas caído, si fuiste rescatado por Él, si su sangre te limpió, tienes en tus manos la experiencia perfecta. El problema de la iglesia en muchas ocasiones es que no habla. Y fue la otra parte que le pidió Cristo a Pedro que hiciera cuando regresara. Muchos se quedan hasta el ser restaurados y transformados, pero pocos hablan de lo que pasaron. Y en realidad es un pensamiento egoísta, porque queremos que Dios nos restaure y nos transforme, pero se nos olvida que con nuestro testimonio podemos ayudar a restaurar y transformar a otros. Se nos olvida que mostrando lo que Dios hizo en nuestra vida, alguien puede desear o anhelar servir al mismo Dios que usted y yo le servimos. Ese es el Dios al que usted y yo le servimos. Un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Un Dios que puede tornar las peores circunstancias en las mejores oportunidades. Ayer escuchamos un testimonio también. Un matrimonio que perdieron su hijo de 15 años, 16 años. Ministros en la iglesia. ¿Sabe qué? No le cuestionaron a Dios. ¿Sabe qué hicieron? Escribieron un libro. Y comenzaron a involucrarse con otros jóvenes y con otros padres que habían sufrido la misma pérdida que ellos, para darles bálsamo, para darles entusiasmo a seguir adelante. Y yo quiero que tú entiendas que por lo que tú has pasado y lo que quizás en algún punto te llevó a separarte de la presencia de Dios y hoy puedes estar aquí, es lo que alguien necesita escuchar. Son las palabras que alguien necesita escuchar. Más que un texto bíblico, más que una oración en lengua, más que inclusive traerlo a la iglesia, un testimonio de vida. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué Dios estuvo dispuesto a hacer por ti? ¿Usted sabe cuánta gente hay que no se atreve a pisar una iglesia por lo que hicieron? Es que yo no merezco que Dios me perdone. No hay pecado tan grande, tan alto, tan ancho, tan profundo, que no pueda ser limpiado por la sangre de Cristo cuando haya arrepentimiento. Gracias, Señor. Estamos terminando. Gracias, Señor. Cristo se encargó de restituir a Pedro, regresando a la historia, delante de sus discípulos. Una vez regresó, una vez había pasado el proceso de negarlo, una vez pasó el proceso de huir, una vez pasa el proceso del arrepentimiento. Cristo resucita y los cita. Y en medio de ese encuentro, en Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, versículos 15 al 16. De hecho, mi Biblia lo titula como Cristo restituye a Pedro. Yo no sé la suya. La mía tiene título que dice Cristo restituye a Pedro. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó, Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Jesús le contestó, apacienta mis ovejas.
Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero ahora hay un pensamiento distinto en Pedro. Escuche lo que Pedro dice. Aquí dice: a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús vuelve a contestarle: apacienta mis ovejas. Y algo que cambió en el discurso de Pedro fue el no precipitarse a decir lo que pensaba, sino hablar con la honestidad de su corazón. Cristo le está preguntando si lo ama, pero ahora Pedro, habiendo dándose cuenta de que dijo: yo voy contigo a la muerte si es necesario, y salió huyendo, ahora hay un cambio en su pensamiento. Ahora Pedro está hablando con la sinceridad de su corazón. Por tercera vez le preguntó y Pedro se siente dolido. Caramba, el maestro me está cuestionando y yo le estoy diciendo lo que realmente yo siento. Yo me imagino que Pedro en esa tercera ocasión quizás estaba diciendo: yo sé que él espera que yo le diga que lo amo, pero la realidad en mi corazón es que lo quiero. Lo aprecio y lo respeto como maestro, pero estoy en ese proceso de recuperación. Estoy en ese proceso de volver a desarrollar confianza, porque yo me siento que lo traicioné, y cuando hay traición, el proceso de confianza hay que volverlo a establecer. Y Pedro no quiere precipitarse. Esto es el pastor Julio especulando, no lo dice ahí. Pero cuando usted puede ver y puede leer los textos como los venimos leyendo, podemos darnos cuenta que Pedro contesta lo que contesta porque ahora está más frenado, está más sereno y está contestando con la realidad de su corazón, no con el impulso que antes le dijo: hasta la muerte yo estoy dispuesto a ir contigo, y salió corriendo. Sin embargo, Cristo, delante del resto de los discípulos, restablece su llamado, restablece su autoridad y le dice: apacienta mis ovejas. Cuida mis ovejas, como en la segunda ocasión. ¿Qué es apacentar? Me dio curiosidad. ¿Qué es apacientar mis ovejas? ¿Qué es apacentar? Es llevar a comer pasto al rebaño. Así que Cristo le dijo en dos ocasiones: lleva a comer mis ovejas, llévalas a pastar, sácalas para que puedan comer pasto. Dales el alimento que necesitan. Yo sé que tú te equivocaste. Yo sé que tú me traicionaste. Yo sé que tú te fuiste. Pero yo te escogí porque sabía lo que Dios había dicho para ti. Yo quisiera que tú dijeras que me amas, estás diciendo que me quieres, pero ¿sabes qué? Eso no impide que puedas hacer lo que Dios te llamó a hacer. Pedro, ve y haz tu trabajo. Cuida de mis ovejas, dales de comer, llévalas por el camino correcto. Y conocemos la historia de Pedro y sabemos el trabajo que hizo Pedro. Sabemos que siguió luchando con su carácter, porque en un punto de la historia hasta con Pablo empezó a pelear. Pero sus limitaciones humanas nunca fueron impedimento para que pudiera cumplir con el propósito para el cual Cristo lo llamó. Y yo hoy quisiera cerrar con esto, que pudieras darte cuenta de que lo que para ti puede ser el peor error del mundo, lo que para ti puede ser una muestra de debilidad, si estás dispuesto a ponerlo en las manos de Cristo, si estás dispuesto a reconocer que fallaste, que te equivocaste y arrepentirte, no hay nada tan alto, tan ancho, tan profundo que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo cuando hay verdadero arrepentimiento. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor. Quiero orar por aquellos que están a través de las redes sociales para luego ministrar a la iglesia. Le pido que por favor extienda su mano
Me ayuda a orar por los que nos están viendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, presento cada vida, Señor, a través de estos medios. Y te pido, Señor, que en lo más profundo de su corazón le ilustres, Señor, y le muestres aquellas áreas, Señor, en su vida en las que te han fallado. No para que sientan juicio, no para que sientan culpabilidad, Señor, sino para que puedan entregarlo a ti, arrepentirse y regresar. Señor, yo te pido que puedas poner en cada uno de ellos la suficiente fortaleza para que puedan hablar y contar su testimonio, para que puedan, Señor, contar de aquella experiencia para que pueda fortalecer a otros. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.